gusto presentar, abrir este espacio de conversación esta tarde, en torno a un libro que tiene una enorme cantidad de aristas por las cuales podemos entrar a él. Un libro apasionante por varios asuntos. En principio, por el compromiso personal, por la corta distancia que hay entre la vivencia personal y la expresión artística, que es realmente un hallazgo, una cuestión fuera de serie. Bueno, evidentemente ya lo verán ustedes en un momento más, por la cercanía, las ilustraciones, etcétera, por el tema del que habla, por la cuestión que aborda desde el centro, que no es una cuestión, sino varias cuestiones relacionadas. Y bueno, me place presentar a las personas que van a estar acá charlando en torno a este libro. Y en primer lugar me doy la bienvenida a Alicia Molina. Alicia Molina es escritora, es autora de libros emblemáticos de la literatura infantil en México y además ha dedicado muchos años de su vida a trabajar, explorar y divulgar temas que tienen que ver con la integración de niños con discapacidad. Ella fue fundadora y directora de la muy recordada y añorada revista Ararú para padres con necesidades especiales. Muy bienvenida, Alicia, muchísimas gracias. Nos acompaña también Katia de Artigues, conocida seguramente de muchos de ustedes. Ella es una periodista con amplísima trayectoria, una extraordinaria entrevistadora, una mujer que ha recorrido mundos, personalidades y que ha estado en diálogos muy diversos, que es además mamá de Alan, un nene, ya no es un nene, sí, todavía es un nene chico, 8 años, todavía puede ser un nene, con síndrome de Down, que ha estado muy cerca de estos temas desde el ángulo profesional y también desde el ángulo personal. Entonces también le damos la bienvenida. Muchas gracias, Katia, por estar aquí. Está con nosotros también Alejandro Magallanes. Él es un súper talentoso y prolífico ilustrador y creador gráfico mexicano que ha estado muy cerca de la cocina de este libro de Malco y Papá que estamos explorando esta tarde y bueno, de quien esperamos también algunas infidencias sobre el proceso de creación de este material. Muchas gracias, Alejandro, por estar aquí. Está con nosotros también Andrés Moctezuma. Él es artista plástico de la Universidad Autónoma Metropolitana y de un tiempo para acá ha estado trabajando junto con Gusti en la forja, en la creación de la Fundación Winddown, de la cual también esperamos noticias dentro de un ratito y nos va a estar compartiendo esto. Muchísimas gracias por estar aquí, Andrés. Desde luego tenemos a Gusti, que es el autor de este libro llamado Malco y Papá, y que además sale como papá en el libro. El otro es Malco, él es papá, y estamos súper felices realmente de tener este momento, de compartir, este momento de mirar cosas. Le agradecemos mucho, mucho esta presencia. Quiero mencionar también que este evento está siendo interpretado en lengua de señas, como ustedes pueden apreciar, cosa que también agradecemos mucho como biblioteca. Bien, y para arrancar este conversatorio, lo primero que me gustaría poner sobre la mesa es el interés manifiesto de la Vasconcelos como biblioteca pública en la más amplia posibilidad de integración de todas las personas de la sociedad a los derechos artísticos, culturales y de desarrollo personal. Y en este marco estamos abriendo para públicos muy diversos, para públicos específicos y para esa cosa extraña e inexistente que se llama público en general, cosa que de verdad es muy difícil de definir, una amplia cartera de actividades, de iniciativas, etcétera. Y bueno, esperamos que este conversatorio que tenemos hoy abra también el camino a este tema de la integración de niños y de personas con discapacidad. Muy bien, pues le dejaría la palabra a Alicia en primer lugar, en primer momento, para que abramos esta charla. Bueno, pues muy buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí porque este es un libro muy cercano. Hoy, justamente después de comer, antes de venirme para acá,
Ana, mi hija, que tiene parálisis cerebral y es una mujer muy observadora, me dijo: mamá, ¿estás leyendo o estás acariciando el libro? Tenía razón, lo estaba acariciando, porque este libro me acarició a mí, porque este libro me dio un apapache que yo necesitaba hace mucho tiempo. Me sentí muy reconocida en el libro, me sentí muy reconocida en muchas etapas que viví cuando Ana nació, en todo este proceso de aceptación que no se da de buenas a primeras. Uno no acepta porque sí, ni acepta rápidamente, ni acepta todo. Y aún lo que ya aceptaste te lo vuelves a cuestionar y te lo vuelves a cuestionar. La aceptación es una cosa, y me pareció que estaba muy hermosamente dicha en el libro, que la aceptación es un proceso de convivencia. Y eso es muy evidente en el libro, porque ves cómo la aceptación empieza a surgir cuando Gusti empieza a jugar con Malco. Es hasta ahí. Y por eso, y ahí está la respuesta de por qué para muchas mamás es más fácil aceptar que para los papás, porque tenemos más dado ese espacio de convivencia. Y la aceptación es algo que se teje y se desteje en la convivencia. Entonces, esa parte me pareció que la decías tan bien en el libro, que la decían tan bien los dibujos, que sí sentí que el libro me acariciaba. Y a lo mejor por eso no he dejado de sobarlo desde que me lo regalaron. Porque hay una parte como de contacto muy íntimo, con un proceso que es muy íntimo y muy personal, pero que cuando está dicho con honestidad, como en este caso, cuando alguien se atreve a ir con honestidad a fondo, pues nos toca a todos y se vuelve universal. Eso tan personal se vuelve algo universal y nos encontramos todos. Y yo creo que no solo quienes hemos vivido la experiencia de tener un hijo diferente o especial, yo creo que en realidad todos tenemos una gran dificultad de aceptar al otro, de verlo como otro, de verlo en su otredad y aceptarlo en su otredad, y que muy fácilmente dividimos el mundo en nosotros y los otros que se vayan a un lado, ¿no? Pero reunificar el todos es un proceso difícil, y no solo cuando se trata del síndrome de Down, no solo cuando hablamos de discapacidad. En realidad es algo que es una parte de nuestra limitación como personas, y es una invitación a crecer muy importante, ¿no? Yo creo que los hijos están, todos nuestros hijos vinieron a hacernos crecer a nosotros los papás, ¿no? Y unos nos hacen crecer más que otros, ¿no? Pero aquí yo no sabría quién te hizo crecer más, Malco o Teo. Pues no, son los dos los que te hacen crecer. O sea, porque para estar a nivel de los hijos uno tiene que crecer mucho. Y eso se ve muy claro en el libro, ¿no? Hay muchas cosas en las que uno se reconoce como persona, como ser humano. Y además, esta invitación que vienen a hacernos los niños con síndrome de Down, nos vienen a hacer las personas más sencillas a centrarnos en lo esencial, ¿no? Y lo esencial es el afecto. Y las necesidades de Malco son muy conmovedoras, porque son las esenciales que tenemos todos. O sea, yo me reconozco en las necesidades de Malco, y eso es hermosísimo, porque a veces yo no reconozco mis necesidades, me pierdo en mis necesidades, ni siquiera sé cuáles son. En cambio, Malco las puede enunciar muy bien. Es una parte que me pareció muy hermosa. Y yo siento que, bueno, todos los papás, cuando tenemos un hijo, pues iniciamos un proceso de aprendizaje muy largo, y a mí la lectura de este libro me removió muchas de esas necesidades de aprendizaje que a mí se me hicieron evidentes cuando Ana nació. Y yo les quiero compartir algunas que publiqué hace muchísimo tiempo, tanto que Ana tenía 15 años y Ana tiene ya 36. Pero bueno, hace 20 años escribí este artículo y se los quiero compartir porque es como
como un camino muy paralelo al que Gusti siguió al dibujar, ¿no? El de marcar cuáles son esas asignaturas pendientes que yo tenía y que Ana vino a plantearme. Se los voy a leer, bueno, no todo porque está muy largo, pero una parte. Hace 15 años, bueno, hace 36 años, cuando nuestra hija Ana nació, nosotros nos considerábamos una pareja muy bien educada. Es más, pensábamos que estábamos muy bien educados. Con la audacia que da la ignorancia, dábamos clase, conferencias y hasta escribíamos libros sobre educación. No sabíamos todo lo que nos quedaba por aprender. En estos últimos años reiniciamos desde cero nuestra educación con Ana como maestra. No hemos sido alumnos dóciles y ella se ha tenido que esforzar muchísimo por encontrar las estrategias pedagógicas adecuadas a nuestras muy particulares deficiencias de aprendizaje. Hemos aprendido con ella y de ella muchísimas cosas. Que la parálisis cerebral es un trastorno neuromotor. Que el movimiento normal se produce igualito que en la vida cuando tensamos unas partes y relajamos otras. La tensión general produce parálisis y la relajación también. Que esta no es una enfermedad, sino una condición y que llegó para quedarse, no se cura. Que trabajando muchísimo se pueden atenuar algunas de sus consecuencias y se hacen posibles muchos de los imposibles. Que se puede vivir con ella. Que Ana no es una persona discapacitada, sino una persona con una discapacidad. Que esa es una de sus características, pero no la principal. Que caminar es muy importante. Que la felicidad no es ausencia de dolor. Que en la vida resolvemos algunos problemas y con otros simplemente aprendemos a vivir. Que somos muchísimo más fuertes de lo que creíamos, pero muchísimo menos listos de los que pensábamos. Que no podemos tener todo bajo control. Que aceptar nuestras limitaciones es un proceso muy lento, que no es lineal, sino cíclico, y que es indispensable para aceptar también nuestro potencial. Que todos, a pesar de nuestras limitaciones, tenemos algo único y especial que dar. Que las apariencias son solo aparentes. Que todos somos diferentes y nadie es perfecto. Que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Que hubiera es el tiempo más tonto del verbo haber. Que mañana todavía no existe. Que vivir un día cada día es más que suficiente. Que la disciplina, la paciencia y el sentido del humor son herramientas esenciales. Que la dureza y la rigidez nos hacen quebradizos, somos más fuertes y somos flexibles. Que para lograr una meta grande a veces es indispensable dividirla en tareas pequeñitas que sean de nuestro tamaño. Que caminar grandes distancias no es tan importante, pero es esencial poder poner los pies bien firmes en la tierra. Que ver la realidad es muy fácil, basta con abrir bien los ojos, pero es dificilísimo abrir los ojos cuando tenemos miedo. También hay muchas otras cosas que Ana me ha enseñado sobre mí misma. Me ha mostrado de manera muy evidente mi lado más malo y mi lado más bueno. Me ha enseñado a reconocer que si pedimos, la gente sabe ayudar. Ana nos ha enseñado todo eso. Lo hemos ido aprendiendo juntos. Las técnicas que ha utilizado se basan como la escuela activa en aprender haciendo y ensayo y error. También en algunos principios Montessori. No hacer lo que queremos, sino querer lo que hacemos. Tengo que reconocer que algunas de esas lecciones las pasamos de panzazo, que otras tuvimos que hacer varios exámenes extraordinarios y que muchos de estos objetivos siguen siendo asignaturas pendientes. También debo reconocer que Ana, yo y toda la familia hubiéramos preferido aprender todo eso en un cómodo curso por correspondencia, pero nadie nos dio a elegir. Yo siento que una de las cosas más importantes que Ana me enseñó está muy presente en este libro, pero a mí me costó mucho trabajo aprenderlo. Cuando
cuando Ana ya empezaba a ir a la escuela, tenía un compañero que tenía una parálisis cerebral muy severa. Y yo, de una manera muy tonta, que ahora me da mucha vergüenza, le dije como para que se sintiera bien: fíjate, mira, este chavo tiene parálisis cerebral también, pero tú estás mucho mejor. Tú puedes hablar, tú puedes usar tus manos y él no. Entonces se me quedó viendo con una condescendencia que todavía me da vergüenza y me dijo: Ma, tú no entiendes nada. Si no lo comparas, Jorge es perfecto. Y entonces me di cuenta que por andarla comparando, yo me estaba perdiendo de contemplar la perfección de mi hija. Me dio mucha vergüenza reconocerlo. Fue un aprendizaje muy fuerte. Y todavía me lo repito con mucha frecuencia: si no lo comparas, Jorge es perfecto. Y eso es lo que pasa con Malco, que nos permites ver su perfección. Y yo te lo agradezco mucho, porque sí, de veras, el libro ha sido una caricia, por eso sigo ahí acariciando el lomo. Muchas gracias. No, pues qué difícil hablar después de Alicia, ¿no? Está muy difícil. Lo primero que yo quiero reconocer es, y lo estábamos platicando un poco antes de empezar este diálogo, es lo refrescante y lo padre que es tener un libro escrito por un padre. Alicia, en su infinita sabiduría, pues lo dice muy bien: es por la convivencia que se da, la aceptación, y quizá muchos papás, estadísticamente es cierto, se pierden de esta convivencia con sus hijos con discapacidad, ¿no? Ya sea porque tienen que trabajar, este rol tradicional que tiende a dejar a muchas mamás que trabajaban de vuelta a la casa por tener que cuidar a un niño con discapacidad, o bien porque pues deciden no enfrentar el hecho e irse, ¿no? Pero es muy padre ver un libro escrito por un padre. Yo he leído muchos testimonios, pero sobre todo de mamás, ¿no?, que escriben sobre su experiencia de tener una hija o un hijo con discapacidad, incluso novelas. Pero yo creo que este libro de Gusti y otra página web de la que también estaba hablando antes de que entráramos a hablar aquí, que la escribe un papá de otro niño con síndrome de Down que se llama Noah, que se llama noasdad.com, reflejan esta cosa perfecta de la cotidianidad. Cuando el otro papá tuvo a su hijo, Noah, él lo que quería ver era videos, ¿no? Quería ver situaciones de la vida cotidiana de cómo era tener un niño con síndrome de Down, y no un tratado de que si la trisomía y el cromosoma y qué pasó y de quién fue la culpa y si le podemos echar la culpa a la estadística, si la mamá tenía más edad o menos edad o si usaban esto o lo otro, que para este caso es absolutamente intrascendente. Yo, como Alicia, también me siento retratada, por supuesto, en cada una de estas páginas. Y doy fe de que es cíclico. No están ustedes para confesiones, pero yo en este momento estoy pasando precisamente por uno de esos ciclos otra vez, ¿no? Ahí Dalia Pierdan, que está aquí sentada, fue la primera mamá de un niño con síndrome de Down que yo conocí cuando Alan nació hace 8 años. Y no sé si Dalia me lo dijo o me lo dijo alguna otra mamá sabia, mayor que yo, que esto se vuelve, es cíclico, ¿no? O sea, siempre y cuando, porque caes en la trampa de comparar, ¿no? ¿Cómo es posible que tu hijo, teniendo tantos años, todavía no lea como el otro niño? Incluso, por ejemplo, el niño con síndrome de Down que está en la misma escuela de Alan, ¿no?, son perfectos tal y como son, pero yo ahorita estoy inmersa otra vez en este ciclo de que crees superado algo y de pronto el amor está ahí, ya lo vives, sin embargo se vuelve difícil otra vez y tienes que regresar a lo básico. Hay una parte en el libro de Gusti que bueno, no lo subraya, lo recuadra,
cuando se pregunta qué es lo que realmente necesita Malco y pone amor con un recuadrito. Hoy en la mañana que lo estaba volviendo a releer, antes de venir aquí a la presentación me detuve desde con esa hoja porque dije, sí, ¿no? Eso. Es tan sencillo, sin embargo es una lección tan profunda, ¿no? Porque uno se la vive, por ejemplo yo, en la terapia X, en la Z, en esto, en la adaptación curricular X, cuando lo que pasa es que yo creo que estos niños, como lo dice Alicia en una de las cosas que le he enseñado a Ana, nos enseñan a eso, a creer en los imposibles, ¿no? Cuando yo veo la constancia de Alan, mi hijo, a todo esto, mi hijo con síndrome de Down de 8 años, en lograr algo, me maravillo y empiezo a creer que los imposibles existen. Cada vez que lo veo subir una escalera, aún a la fecha digo, híjole, si él puede subir las escaleras alternando los pies, ¿no? Con una rapidez que, pues de cualquier niño supongo, o no sé, cualquier niño de 8 años, o él, o no lo comparemos, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas. Yo agradezco mucho la experiencia que plantea también Gusti en la primera página, de haber también pedido alguna vez amar incondicionalmente. Que yo también, cuando la vi en la primera hoja, dije, ay, bueno, yo en todo este libro yo sentí que me habías espiado, Gusti, la verdad, porque dije, ¿cómo es posible? Y de nuevo, lo hace universal, ¿no? Espiado. Yo también pedí amar incondicionalmente a alguien, tener a alguien que amar, que no fuera yo, que me sacara de mí, y ese fue Alan, ¿no? Y me enseña lecciones todos los días. Si él puede subir alternadamente las escaleras, todos podemos hacer muchas más cosas de las que a veces no nos creemos capaces, ¿no? Y sí, cambiar el mundo poco a poco, conociéndonos, ¿no? Con APRED hace poco lanzaron una campaña y nos invitaron a algunos de los consejeros a grabar un pequeño video sobre no discriminación. Y pues yo hice referencia a pues esta situación sin duda que me ha marcado, que es pues que soy mamá de Alan, ¿no? Y yo decía, por favor, veámonos, ¿no? Si tú ves a un niño con discapacidad en la calle, voltea a verlo. No le enseñes a tu hijo que no lo vea, ¿no? Al contrario, acércate, platica, necesitamos vernos. Y este libro logra eso, que conozcamos a Malco y lo amemos, que nos reconozcamos en las mismas dudas que tuvo, quizá tendrá en algunas circunstancias su papá o su mamá o su hermano, aunque siga pensando que tiene el mejor hermanito que pudo haber tenido, que nos reconozcamos como seres humanos, que amamos y que podemos hacer grandes cosas y que tarde o temprano siempre volvemos a lo esencial. Tener un hijo con discapacidad en porque estamos hablando del libro, es una experiencia que te desnuda, que te enfrenta con qué es lo que realmente necesitas. Y yo creo que la respuesta, por lo general, es mucho menos de lo que pensamos. Muchísimo menos de lo que pensamos, de lo que necesitamos, y más vernos el uno al otro. No sé qué más decir del libro, que me encantan obviamente las ilustraciones, los dibujos, que me reí muchísimo, no solamente porque, bueno, aquí hablarán con mucho mayor tablas y pues sabiendo de qué hablan ustedes que son artistas, ¿no? Pero a mí se me hacían un retrato tan claro de no solamente la experiencia de tener un hijo con discapacidad, sino de ser padre o madre, ¿no? De reconocer que, bueno, Malco es buenísimo, que le encanta ir a la playa, comer palomitas, pero también romper pelotas, ¿no? Los niños rompen pelotas, sí.
Y pues muchas gracias. La verdad es que, perdonen un poco mi falta de coherencia, pero entre la gripa y que realmente estoy muy conmovida, pues no sé qué más decir. Qué bonita presentación. Muchas gracias, Alicia y Katia. Y bueno, pues a mí pues voy a hablar del libro, como sabemos, y a ver si lo conversamos también. Si digo alguna mentira, pues bueno, ya me corregirás. Pues bueno, nos conocimos Gusti y yo por otro libro anterior, pero no nos conocíamos. Es decir, fue un trabajo a distancia, un libro que se llama Basurarte, y que bueno, me tocó diseñar, y que incluso como yo admiraba mucho el trabajo de este señor, que es uno de los más extraordinarios dibujantes del mundo, pues incluso le puse algunos dibujos míos por Gandaya, el dibujo. Intervine el libro de Gusti. Bueno, pues así nos conocimos por medio de que está allá. Este es el libro de Basurarte, y bueno, me tocó, les digo, diseñarlo. Entonces, aquí en este libro, pues ya admiraba muchísimo a Gusti, y resulta que Gusti vino a México, lo conocí con Daniel, y nos fuimos estábamos cenando los tres. Entonces nos hicimos amigos de inmediato porque, como dice Abel Quesada, los dibujantes son los hombres verdes, ¿no? Entonces, aunque no hables, pues como que te entiendes muy bien con otro dibujante, y empezamos a hablar como de los dibujos y a enseñarnos nuestras libretas y a divertirnos y a estar contentos. Entonces, en algún momento, Gusti me platicó de un proyecto que tenía, que era el libro que aparece dentro del libro que escribió Teo de su hermanito. Y platicando y todo esto, pues era una idea increíble. Pero después, Gusti me empezó a enseñar como algunos dibujos y algunas dibujos que tenía como en su cuaderno. Y entonces pues empezamos a platicar acerca del proyecto, y no me acuerdo cómo estuvo, entre los tres pues dijimos, pues es que todo esto que nos estaba platicando Gusti es el libro. O sea, más allá como del libro álbum ilustrado que aparece dentro de este libro, el libro es como todo esto que nos estás platicando con tanto humor, como con tanto cariño. Por supuesto estábamos emocionados, y tal, y empezamos pues que el libro debería ser esta experiencia cotidiana y convivir, y aparte pues todas estas alegrías y todo lo que te equivocas y todo lo que te alegras, con tu hijo, con la familia y todo esto, ¿no? De tal forma que cuando abrieras el libro, cada doble página, o sea, que tú pudieras leer el libro de principio a fin como se leen los libros, pero también pudieras abrir cualquier página y con cualquier página te sorprendieras justo como por las historias, y entonces platicamos, sí, entonces en una hay un cómic, y entonces sí era así, ¿no? Tal, y bueno, total y todo esto, bueno, nos tomábamos un mezcalito y luego otro, y cada vez nos poníamos como más entusiastas así, y bueno, pues así fue como quedó, ahí quedamos platicando y nos hicimos amigos. Después, cerca de un año después más o menos, ¿no? De la plática, o sea, de esta plática, me habla Daniel Goldin y me dice, pues ya está el libro de Gusti, ¿no? Ya están las ilustraciones, ya está, y me llega como un PDF increíble, perfecto, como de 685 páginas, no tantas, pero en el que cuando lo abrías era como perfecto, y me dijo, Daniel, vamos a jugar esto como también tú, Daniel, si digo alguna cosa, así es como yo me acuerdo, pero luego uno le inventa. Dijimos, vamos a jugar este libro como si fuera como ping pong, ¿no? En el que yo hago como con lo que ya teníamos de material de Gusti, que en realidad era el libro, ya estaba hecho, pero que había que editar. Entonces me dijo, Daniel, pues comienza tú la mano y después me lo envías, y después empezamos como a platicarlo. Comienzo a diseñarlo,
haciéndole como algunas acotaciones en la tipografía y algunos como ritmos o algunas pausas, que igual hablaremos también de esa página de la aceptación. Pero básicamente lo que yo hice era mover como los dibujos de un lado a otro, es decir, lo ponía en la 4 y en la 6 y después cambiaba los de la 3 a la 60 y así, ¿no? O sea, es decir, seguía con las 685 páginas, porque yo no me atrevía a quitar ningún dibujo, ningún texto, nada de nada, solamente digamos que yo lo barajeaba con las 800, ya son 800, eran menos, eran muchas. Y ahí viene como la parte que es increíble como de los libros. Me dice Daniel, bueno, pues voy para allá, pues voy para allá porque ya tenemos que terminar el libro de Gusti, ya nos tardamos 4 meses, que fue el tiempo que yo estuve barajeando 80 versiones que tengo en mi computadora distintas. Llegó Daniel, hizo una lectura que me pareció como sorprendente del libro, y todo esto pues trabajando con un material encantador. Igual ahorita también hablamos como de los dibujos y todo eso, pero Daniel dijo, a ver, esto es lo que se está diciendo en este libro, este es el punto, vamos a dividirlo como de tal forma, vamos a presentar como los personajes, vamos a como presentar digamos el momento como dramático, vamos a hacer como una serie de cosas y vamos a quitar esta página y 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 esta página. Y bueno, pues yo estaba así como ya entumido de la mano porque me daba mucho nervio todo eso y me dijo, bueno, pero pues tienes el otro archivo, o sea, si no sale, pues va. Terminamos de hacer ese ejercicio, lo hicimos yo creo que durante 3 días, varias horas, en el que también consultábamos a todos los chicos que trabajan ahí en mi taller y que leíamos y nos conmovíamos, porque aparte de recibir un material así, es como, pues mucha fortuna, realmente como mucha fortuna estarlo como viendo y tal. Terminamos como un poco la edición del libro y nada, y terminamos, ¿no? Dentro del libro incluso hay como una parte que al principio justo platicábamos Gusto y yo, que no le había a él como caído tan bien, y después ya sí, ¿no? Ya sí, que era por ejemplo, la parte de la aceptación. Entonces comenzamos el libro con unas viñetas que eran chiquititas, pero que finalmente son los dibujos, son los autorretratos de Gusti cuando recibe como la noticia de Malco, ¿no? Y que él dice, ¿por qué, no? ¿Por qué? Y es él retratado junto a una silla. Al final la silla se cae y empieza un texto que es muy hermoso, que es casi poético, que es más o menos, yo le quise dar con la tipografía como un ritmo poético, con una tipografía muy hermosa que se llama Minion, y después abres y hay como si fuera un encabezado de periódico tremendo, grandísimo, con unas letras negras que dice no lo acepté, ¿no? Y que es un momento como que yo decía, en eso se refleja como un drama, como un encabezado de periódico, con estas letras que pueden resultar como potentes, pero también como gritonas y como un poco alarmistas. Al final del libro, porque viene todo el proceso de la aceptación por medio del juego, también tiene mucho sentido el humor. La verdad es que si lo lees y te mueres de la risa, como cuando ves la serie de cuadritos en donde Gusti va a ir a hacer caca y entonces pues se mete el niño que quiere jugar con él a los carritos, ¿no? Y terminan los dos sentados en el excusado leyendo el periódico, ¿no? Entonces cosas que o por ejemplo también la historieta en donde se ve como una noche de Malco y Gusti, donde Malco ¿no? Y todo esto con dibujos perfectos, porque también, ¿qué tal? Yo que no quería hablar, ¿verdad? Disculpen, o sea, por favor, me paran. Una cosa que es bien importante como del trabajo de este gran artista es que
puede dibujar como nadie. Entonces, platicábamos en la mañana, yo he contado, como en los libros que tengo, por lo menos 20 registros de dibujos distintos, ¿no? Esto quiere decir que puede dibujar una cosa como si fuera una fotografía, o puede hacer un muñeco con un garabato que puede resultar como muy tierno, ¿no? Entonces, todos estos dibujos del cotidiano, ¿no? O sea, por ejemplo, otra parte que me conmueve, que está hablando como del juego de se pone y se quita la gorra, ¿no? Y entonces dice que este juego de se pone y se quita la gorra puede ser, puede durar como mucho tiempo, ¿no? O sea, el juego puede durar mucho tiempo. Cada uno de los dibujos es un retrato perfecto de su hijo, ¿no? Cada uno de los dibujos podría estar en una página completa o podría ser la portada del libro, ¿no? Entonces, a mí ese tipo como de cosas me conmovía tanto al momento de estarlo diseñando, porque se me hacía como material gráfico de un artista y material como perfecto, ¿no? Y pues bueno, o sea, al final terminó siendo este libro que tiene un papel muy hermoso, o sea, ya que lo toquen, que está impreso de forma perfecta, que es como si estuvieras acariciando, o sea, el papel tiene una textura casi como de papel con talco, o sea, lo van a ver ahora que lo ojen. Y bueno, es un libro pequeñito, digamos, a diferencia, porque pensábamos que tenía que ser como una especie de diario en el que pues tuvieras como la mano que te pudieras sentar y abrirlo así, en cualquier página, y pues ver estos dibujos magníficos. Y no te dejé conversar nada, amigo mío. Ya es lo que quería decir al respecto, que bueno, pues ya hay un libro tan hermoso, un libro necesario, y pues te lo agradezco personalmente mucho porque ha sido todo un honor y un placer. Hola. Buenas noches. Gusti. Buenas tardes. Me toca. ¿Te toca a ti? Sí. Ah, Gusti, me cambiaron. Pues muchas gracias. A ver si terminamos sin lágrimas, y si aparecen las lágrimas, bienvenidas, ¿no? Tanta gente que está aquí hoy tiene la culpa de que este libro esté aquí, ¿no? O sea, no saben cómo admiro a este señor, ¿no? O sea, es que no lo saben. Antes le presenté a un amigo, le digo, es Dios. Yo hablo mucho con Dios, o sea que... y que de golpe, bueno... Pero sobre todo lo que más me gusta es su corazón. O sea, si fuera una persona muy talentosa, pues le diría qué talento, pero no tendría ningún tipo más de importancia, ¿no? Pero él tuvo la gran culpa en un momento dado de cuando yo me vine un poco abajo con el proyecto del libro, de encender el motor otra vez, ¿no? Y eso se lo agradezco mucho. Me lo acuerdo mucho de eso. Cuando les agradezco que se identifiquen, todo esto es sin ninguna intención, todos los descubrimientos son para mí nuevos, no me interesa, nunca me puse a leer, me prestaron un libro sobre el síndrome de Down aburridísimo, que eso, lo dejé ahí donde te muestran cosas para hacer, no hago ni mucho menos, no le hago ni caso. Una cosa que sí es importante, yo soy muy preguntón, no tengo vergüenza. O sea, ¿dónde es la calle tal? O ¿cómo se dice en un idioma? Yo pregunto. Y también le pregunto a los de arriba cosas, a ver si me contestan, ¿no? Cuando no sé. Hoy le estaba enseñando justamente a Alejandro un dibujito muy, muy simple, porque una cosa que yo no tenía mucha noción es cómo me afectó también a nivel dibujante la avenida de Malco.
eso era algo que no lo tenía como muy consciente y me cambió mucho mi mirada también artística, por decirlo de alguna forma. Y entonces dibujé un señor así muy, muy simple que dice, yo soy un hombre, en teoría tengo una cabeza, 2 brazos, 2 pies, dedos, bueno, soy yo todo completo. Y un día me vino un regalo y es como también un dibujito, como un cuerpecito chiquitito, pero con una cabeza como roja y cuadrada. Y digo, uy, es diferente. ¿Diferente por qué? Tiene 2 brazos, tiene una cabeza, tiene lo mismo que yo. Lo único diferente es que tiene un cromosoma de más. ¿Y eso qué significa que tenga un cromosoma de más? Es que no se va a poder reír, no va a poder llorar, no va a poder amar, no va a poder acariciar, no va a poder escuchar historias, contar historias. No, pues entonces me vino la frase que quizás alguien ya la dijo, para mí, como les cuento, es todo nuevo, digo, el amor no cuenta cromosomas. Y me quedé con esa frase, ¿no? Y el secreto de todo está en el amar. El amar es una palabra que la decimos mucho, hasta, no sé, en las telenovelas, no sé, se dice amar, pero vamos, profundizar en eso del amar es como una cosa que yo de alguna forma lo andaba buscando, ¿no? O sea, en mi camino, y no sé lo que... Bueno, saberlo, es poco... Vamos a decir que me informé un poco, ¿no? De como que parece que nosotros venimos aquí y tenemos marcado el camino. Lo que nos va a pasar en la vida, tenemos que ir de A a B y es como un aprendizaje. Lo que nos dejan es que ese camino lo recorramos como nosotros querramos. No interfieren en eso, simplemente que ahí tenés que llegar y ahí está el aprendizaje. A mí se me cruzó en la vida un pájaro, un águila. Me podía haber cruzado un gorila o un oso de peluche, pero se me cruzó un águila. Una vez, mi mujer es francesa y me llevó ahí a ver en Francia un castillo donde vuelan águilas. Y yo me acuerdo de estar ahí y les cuento esto porque en el libro no sale. De hecho, Daniel me quitó muchas cosas de estas. Estaba el señor con el guante y le venía el águila ahí del cielo volando y la aterrizaba. Y yo me acuerdo que me quedé como tan choqueado que dije, si volvería a nacer, me gustaría ser ese señor con el guante con el águila. Dicho y hecho, al año siguiente yo estaba con el guante volando águilas, así, delante de mucha gente, y me empecé a apasionar. A mí me gustaban siempre los animales, pero no particularmente las aves ni las águilas. Me gustaban los grandes mamíferos, los elefantes, yo qué sé. Fue como una dosis de águila, que todos mis libros eran sobre águilas. Estudiaba inglés con el profesor leyendo la historia del buitre negro. O sea, me decía, qué aburrido esto, ¿no? Todo era águilas, aprendí un montón. Hasta que un día apareció un amigo que me dijo que tuvo un sueño y me dijo, tenés que empezar a mirar a las águilas desde otro lado. Entonces, bueno, como yo estaba con el águila, la miraba, ¿no? A ver qué... Y resulta que una de las chicas que trabajaba ahí, que es una bióloga muy conocida, pero en ese momento era una chica que trabajaba ahí, se fue a Panamá a estudiar un águila que es el águila arpía, que es el águila más poderosa que existe en la Tierra y está aquí en todas las selvas sudamericanas, ¿no? Y yo fui el primer voluntario que la acompañé. Y ahí pues tuvimos que ir a la selva, mi primera experiencia en la selva, entonces yo llevo siempre cuadernos para dibujar. ¿Qué hace un dibujante que hace libros infantiles en la selva, con águilas? Y ahí una vez vi una señora que estaba al borde del río y le estaba haciendo algo a otra señora, con humo. Y era una chamana, una señora que... Yo digo, ¿qué le está haciendo? La está curando, ¿no? Y digo, ¿me puede curar a mí? Y me dice, ¿usted qué tiene? Y yo digo, el mal de la ciudad, por decir algo. Dice, no, yo no sé curar esas cosas. Ahí empezó todo un mundo, por decir, fantástico, de conocer esta magia de las plantas de poder, del mundo así un poco chamánico, por decirlo, y me metí en ese mundo
sin quererlo. O sea, yo dije, si esto alguna vez me tiene que pasar a mí, pues que me venga y me vino. A ver si me vino. Hace más de 15 años que me vino. Lo que yo no sabía era para qué había venido todo eso. Porque sí que me metí ahí, vino, y yo creo que vino para ayudarme, porque como os digo, estaba en mi línea que iba a aparecer un Malco, que iba a aparecer un Teo. Y entonces me imagino que los de arriba, como los quieran denominar, dijeron, este no está preparado, ¿qué le damos para echarle una mano? Es un águila, vamos a darle el águila. Y bueno, y gracias a eso yo pude, y lo digo como a nivel personal, fue mi experiencia. A mí en un minuto, Malco nació prematuro, nosotros íbamos a tener parto natural en casa, vivimos en el bosque, en medio de la montaña, y apareció un mes y medio antes, y no se murió de milagro, no se pasaron un montón de cosas, y ahí me puso la vida como entre lo que es lo que tienes que hacer y esa cosa mágica, podríamos decirla espiritual. Era una lucha. Por un lado, la gente, mi hermano que es doctor, me dice, tienes que ir al hospital, el chamán fumando la pipa rezando. Y fue una lucha donde yo me encontré como en una especie como de duelo entre en qué creo, ¿no? Yo creía en todo, o sea, todo era así. Esto sí, pero sin dejar lo otro. Me estaba desgarrando, ¿no? A todo esto me dio mucha rabia cuando nació Malco, que Malco tiene un nombre que tiene que ver con los pájaros. Es un nombre en lengua aymara, en lengua quechua, que significa espíritu del cóndor. Y le pusimos un nombre poderoso, ¿no? O sea, el cóndor está en el sur, el águila está en el norte, es como la unión del norte y el sur. Le tuve mucha rabia a mi mujer, ¿no? Porque la empecé como o sea, porque tenía tanto dolor y tanta rabia. Dicen que la rabia es el perro guardián del dolor. Entonces, en el momento que está ese perro guardián gritando, pues tú no te metes a trabajar. Pero como ya les digo, yo lo solucioné, dije, bueno, mis amigos decían, lo perdimos a Gusti no se va a reír más, Gusti... Y yo me sentía como, intenté dibujarlo, pero no pude. Como atrapado, casi como una especie de caja, toda llena con una espada atrás. Entonces yo decía, por favor, déjeme moverme un poquito, y vuelvo otra vez a ponerme ahí, ¿no? Me decían, no, hacia adelante. O sea, la única salida es hacia adelante. O sea, a los costados no había espacio, pero ni un milímetro. Era una de esas cosas como angustiosa, ¿no? Y era insoportable. Y bueno, entonces yo dije, fui a una ceremonia que se hizo, él tendría que estar en el hospital, en una incubadora, pero por los protocolos médicos tendría que haberse quedado solo en una incubadora. Y mi mujer dijo que si se quedaba solo en una incubadora se iba a morir. Y nos fuimos del hospital firmando un papel y todos los médicos les va a morir en el viaje. O sea, fue como una decisión muy difícil. Yo... si tú tienes vergüenza, pues yo ya no sé lo que decir. Por mí, en ese momento yo quería que se muera. O sea, cuando llegamos a urgencias, en un momento yo sentía que si se moriera como que me sacaba un peso de encima. Fíjense la capacidad, ¿no? que uno tiene, ¿no? El miedo. Y tampoco sabíamos qué, pero ahí sí, ahí ya pusieron que presenta rasgos. Uno se cree que son los ojitos, pero tienen un montón de características, como en la palma de la mano, los dedos más cortos, las orejas más chiquitas, la lengua. Tienen un montón de rasgos que, ¿no? Y sobre todo siendo prematuro puede parecer que tiene... los chicos con síndrome de Down tienen un don visible, que es, pues, suele ser su cara, sus ojitos así como almendritas, que son más bien bajitos, etcétera, etcétera. Y yo lo solucioné en un minuto, eso, en una noche. Y fue así, me puse a hablar con el espíritu de arriba y me dijo, ¿querés cambiarlo a Malco? Malco, si querés le quitamos el cromosoma, ¿no? Que yo siempre digo que él vino tan deprisa que se olvidó de contar los cromosomas, ¿no? Y él me decía, está bien así como está, él está bien, eres tú el que no lo está aceptando. Y simplemente ahí pues se hizo como un milagro.
en el cual yo tenía el cordón umbilical y lo puse en un fuego que había ahí y me comprometí a cuidar a este niño, a amarlo con toda mi alma, y se acabó el problema. Ese dolor se desapareció, se convirtió en felicidad pura, o sea, como un milagro. Los indios, todos los huicholes, suelen decir que hay que morirse para recibir, ¿no? Morirse es una forma de entregarse, no poner resistencia. Y yo tuve 15 años preparándome para ese día poder entregarme, porque siempre estuve golpeando a la puerta, pero cuando miraba así, cerraba, ¿no? Y ese día me morí. Y la verdad que estoy muy agradecido. En el libro dice, en la parte final, en la última paz, dice, un hijo no sale como te imaginas, y yo ahora pondría quizás sale mejor. O sea, he hablado con un montón de gente que tiene chicos con síndrome de Down, con autismo, y la verdad que son toda gente que ha crecido muchísimo como persona. No hablo a nivel intelectual, hablo a nivel humano. Y se convierten en grandes faros de luz para todo lo que los rodea, y se hace un fractal de eso. Cada vez que aparecen estas personitas, y les voy a contar una de las cosas que a mí más me gusta, que también Daniel creo que la sacó del libro, no sé por qué, pero que con todo el respeto, y yo lo entiendo, que en esa ceremonia a mí me dijeron que en la tierra había una tribu que podríamos decir que era la tribu de los Down, que a mí mucho no me gusta tampoco la palabra, que vivían en perfecta paz y armonía. El hombre, cuando vio tanta paz y armonía, le empezó a dar miedo, mucho miedo, porque tanta paz y armonía algo no puede ser, ¿no? Entonces los comenzó a encerrar, hasta casi hacerlos desaparecer. Por eso cada 800 niños más o menos de promedio que en la Tierra nacen, siempre aparece un chico con síndrome de Down. Y dicen que vienen a traernos la memoria ancestral de cómo se vivía antes en la Tierra con paz y con armonía. Y a mí me dijeron eso y yo pues lo entendí perfectamente. Es así, ¿no? Eso que tú decías de esos diálogos que se puede hacer con ellos, van a la esencia de las cosas. En el fondo pienso que nosotros hablamos hasta de más. Usamos el lenguaje para hablar muchas cosas que podríamos decir que no son necesarias, ¿no? Y muchas veces con ellos es mucho más simple. Entonces yo creo que somos bastante discapacitados nosotros en ese sentido, ¿no? O sea, yo le estoy dando mucho la vuelta, como mi escala de valores cambió, gracias a Dios, donde antes no veía belleza, veo mucha belleza, muchísima más. Sí que todo eso que decís de la comparación a mí también me pasó, sobre todo cuando salíamos de casa. En casa yo no hago, y a mí el libro en lo que más me interesa es en mostrar que no hago nada diferente que no hago con mi otro hijo, ni con ningún otro hijo, ni con otro niño. Hago lo mismo, me enojo, lo riño, si no quiere comer, a dormir sin comer, no sé qué, o sea, hago lo mismo, no hago nada especial, pero cuando sale, ahí aparecen otras velocidades diferentes. Y bueno, al principio a veces a mí eso alguna vez me pilló así por sorpresa, y pienso que me va a pillar por sorpresa en algunos aspectos, pero a mí ya en un punto llegué como diciendo, ¿y qué más da? O sea, que vaya más despacio, ¿qué más da? Es muy importante también, por eso a mí me gusta el libro, lo que es la familia, los amigos. Es algo muy contagioso. Yo al principio pensaba que era un libro sobre la aceptación, es un libro sobre amor. Es un libro, yo no me di cuenta, pero es un libro de amor. O sea, este enano me abrió el corazón. Ahí me voy a poner a llorar. Este enano me abrió el corazón, nos abrió el corazón a todos los que estamos alrededor nos va abriendo el corazón. Es increíble las cosas que puedo contar de cada vez que... Y no es porque él tenga, simplemente porque es así. Así somos de buenos los seres humanos, ¿no? Y... no sé, bueno, no me voy a enrollar mucho más. En todo caso, estoy muy agradecido. Siempre que salen mis libros, cuando salen de imprenta, suelo deprimirme porque no me gusta cómo salen, porque el color, porque el papel, porque mirá, yo qué sé. Y es la primera vez
en años, en muchos años, que miré el libro y respiré tranquilo, sobre todo porque el libro, pues claro, se hizo vía México, que no es que yo lo puedo llamar a las 5 de la mañana a decirle, cambia esto, no sé qué, era todo un mail que tarda en llegar, en volver y cosas así un poco raras. Y me puso muy contento. Yo tenía ganas de, también hay una carta tan linda en ese libro que no sale, que escribió Daniel. Daniel le escribió la primera carta a Malco, porque yo, claro, yo tengo la suerte de que Daniel en algún punto me apadrinó. Y digo la suerte porque encontré una persona que me da confianza, me da mis tiempos, me exige muchísimo, incluso a veces me pincha, ¿no? Pero para sacarme lo mejor. Pero al final, después que ya te llegó, que ya estás a punto de irte a las manos, te dice, bueno, pero tú eres el que decide, ¿no? Pero primero te la puso así a difícil. Le escribí una carta preciosa que se las iba a leer, pero bueno, vamos a respetar la intimidad. Y ahí viene el tema del águila, una vez más. Cuando apareció Malco, yo le escribí un mail a Daniel diciendo, olvídate de mí por 6 meses, o porque no sé qué va a pasar, no sé. Enseguida pues empecé a pensar que voy a tener que trabajar mucho y que voy a tener que empezar a hacer libros o que no tengo ganas de hacer, por ejemplo, libros de texto para escuela que no me apetecían mucho. Y entonces una editorial en España, se llama Naya, me ofrecen hacer unos libros de lectura para escuela. Y dije, venga, va, los voy a hacer. Y me dice, bueno, te mando los cuentos. Y el primer cuento que me manda es de un indiecito que tiene que ir a curarle las plumas a un águila, ¿no? Y yo dije, el espíritu, digo, ¿cómo es la vida, no? Y entonces la llamé a la chica para decirle, oye, ¿cómo sabías lo de las águilas? Me dice, yo no tenía ni idea, tengo como 50 cuentos y te mandé 3 al azar. Es como para ponerles un ejemplo de cómo aparece el águila, ¿no? Todo el tiempo ahí en mi vida. El viaje que estuve hace 1 mes y medio aquí atrás, cuando llegué al aeropuerto de México, una exposición del águila real gigante, ¿no? Que me recibía. Está todo bien, está todo en buenas manos. Yo solamente dar mucho las gracias, infinitas gracias. Bueno, a mí me invitaron no a hablar del libro, sino del proyecto Wind Down la Ventana, que tiene que ver mucho con el libro. Y en ese sentido yo destacaría de este libro, bueno, es un libro maravilloso desde distintas perspectivas. Es un libro para niños, es un libro para adultos, es un libro para familias que tienen un miembro Down, es un libro para cualquier familia, es un libro divertido y es un libro muy profundo y serio. Y es un sueño de Gusti encuadernado. Yo conocí de esta idea hace 2 años y fue un parto difícil el de este libro, no solo por esta parte emotiva y valiente de Gusti, sino porque España estaba en la plena crisis y el sector cultura más aún y los ilustradores independientes todavía más, ¿no? Y el otro reto era, bueno, el hacer el manuscrito con el sacrificio económico de la familia, pero ¿quién lo va a editar, no? ¿Quién se va a interesar? Gusti se salía, digamos, de su trabajo de ilustración normal, arriesgaba esto, entonces es una doble valentía la de Gusti, y en ese sentido yo lo veo como un sueño encuadernado. Y el problema o la fortuna es que Gusti tiene muchos sueños, ¿no? Entonces ya está pensando en otro par de sueños. Y es esta magia que tiene el libro, esta necesidad de acariciarlo, lo que dio origen a el platicar y promover un proyecto entre amigos de Gusti, que somos artistas e ilustradores, que se llama La Ventana Wind Down, y que tiene que ver con mucho de lo que ustedes están platicando, ¿no? O sea, una ventana, un enlace, un puente, un espacio que comunique realidades diversas
una ventana por donde nos dejemos ver tal como somos y donde podamos ver a los demás con apertura. Y queremos abrir muchas ventanas en Barcelona, México, Buenos Aires, Bélgica, en la que nos veamos y nos relacionemos sin importar las diferencias, ¿no? Esa es un poco la idea de la ventana. Y como decía Gusti, en torno a la necesidad de capacitarnos, pues el reto mayúsculo es el poder capacitar a la sociedad, ¿no? Vivimos en una sociedad discapacitada, ¿no? Somos artistas, ilustradores, y por lo pronto pues nuestra línea de trabajo es el expresar mucho de lo que ustedes están compartiendo y de lo que tenemos que aprender a través de estas posibilidades plásticas y visuales, escritas, ilustradas, etcétera, teniendo esta necesidad de reflexionar y hacer reflexionar sobre esta problemática que tiene que ver con el corazón, pero tiene que ver también con la civilidad y con los derechos humanos, ¿sí? Gusti siempre ha dicho que no es una cuestión de compasión, sino de pasión, ¿no? Y yo diría también de justicia social, ¿no? Estamos picando piedra, ¿no? Y nos falta mucha piedra por quebrar, tanto en Barcelona como en México, pero pensamos que es un tema, un proyecto que vale la pena. Y yo quisiera un poco platicarles al menos una experiencia significativa de lo que estamos aprendiendo al dar talleres también incluyentes con gente que tiene alguna discapacidad y muchas capacidades, ¿no? La idea del proyecto es muy abierto, es convocar artistas a que piensen en el ser humano diferente, ¿no? A que rompan moldes, pero también nos interesa entender esta problemática desde dentro. Estamos dando talleres y algo que observamos y que tiene que ver mucho con lo que aquí se decía, es que en uno de estos ejercicios que hacemos de dibujar una figura del ser humano rápida para soltar la mano, a pesar de tener un taller lleno de personas con silla de ruedas, en un espacio donde quienes están en silla de ruedas son mayoría, e incluso quienes no la tenemos somos minorías y somos los parados, ¿sí? Para ellos somos, y eso me encantó, ¿no? O sea, no nos podían decir, miren, los capacitados y los discapacitados, ¿no? Entonces nosotros somos los parados, somos minoría, y el barrio donde está uno de estos centros donde damos talleres, hay una actividad ahí de estas personas, porque una de los cursos que se les da es el de poder aprender a manipular bien la silla de ruedas, y son acróbatas. El caso es que en estos dibujos no se dibujan a ellos mismos, ¿no? Siempre dibujan al ser humano con 4 extremidades, con todas las capacidades, ¿no? Y es ahí donde vemos esta cultura dominante que nos marca estos prototipos, estas normas, ¿no? Que finalmente vienen de la estadística, ¿no? de la curva de Gauss. Lo de en medio, los segmentos mayoritarios son los que importan. Los segmentos con menor porcentaje, esos son marginales y esos no importan, ¿no? Entonces se ha construido este criterio de normalidad que rige el diseño arquitectónico y funcional del espacio de la sociedad, de la ciudad, de las calles, de los centros educativos, de los centros ocupacionales. Y nosotros queremos desde el arte el poder criticar y cuestionar este criterio de normalidad, porque si observamos desde otra perspectiva también científica, es la diversidad la culpable de que exista el universo, la diversidad de materia. Lo saben los biólogos, la diversidad
biológica y la diversidad climática la que hace posible la vida. Y es la diversidad humana la que hace posible a nuestra especie. Si todos fuésemos iguales, no existiríamos. Y de ahí que todos seamos perfectos. Bueno, ya no digo más. Preparamos un videíto, por si esto pasaba. Está nos dieron 3 días para hacerlo. No refleja todo lo que es Wind Down, la ventana. Aquí en México decimos la ventana Wind Down por razones culturales. Pero da una idea de sobre todo los talleres en los que estamos trabajando. Me voy a hacer a un lado porque está como muy chiquita la pantalla. ¿Solo se va a ver aquí? Yo les pediría que se acercaran porque... O levantamos la pantalla también. O si... La idea del proyecto es una idea aquí del carnal Andrés, que vino por una exposición que le montamos en Barcelona, conoció a mi hijo Malco, que es un niño con síndrome de Down, y se entusiasmó mucho con la relación de un papá dibujante con un niño con síndrome de Down, y entonces nosotros a través del arte, que es el medio con el cual nosotros trabajamos, deseamos de ampliar esta ola, ¿no? De que esta ola llegue a la máxima gente posible a partir de eso, ¿no? O sea, y ver qué pasa, ¿no? Y abrir, por eso le llamamos la ventana, Wind Down, con la idea de abrir ventanas para mirar qué pasa, ¿no? Ahí en otros sitios con todo esto. Yo soy su amigo, sumándome a esa inquietud, a ese reto, ¿no? Porque hasta ahora siento que uno dice, bueno, es que a mí no me tocó. Como si los problemas que vive la gente que tiene alguna discapacidad, las familias que tienen un ser querido con una discapacidad, tuviesen que resolver ellos mismos esa problemática. El vínculo que rompo un poco la condición de exclusión, el poder tener un gesto humano mandando una postal de un taller que se realiza en Barcelona, a otro taller que se realiza en México, a un taller que se realiza en Buenos Aires o en Hamburgo, y de esta manera el solidarizarnos, el fraternizarnos a través de un gesto tan simple como es un saludo, digamos, escrito, ¿no? Y algo bonito de las postales es que los diseños han sido diseños elaborados por ilustradores o por artistas, donando esos diseños, y es también un gesto de ellos, ¿no? Que es parte también pues de esta cadena de vínculos que queremos fomentar, ¿no? Darnos cuenta del otro, saludar al otro, y a partir de ahí tener una mayor conciencia y posibilidades de construir una sociedad incluyente. Se trata también de eso, de pedir a la gente, bueno, si te simpatiza la idea, si te simpatiza este tipo de proyectos, puedes hacer algo quizás muy simple, mandar una postal, o puedes solidarizarte y participar de la manera que quieras, ¿no? Pues nada, así convidarlos a que se sumen a este proyecto de Wind Down, la ventana, nos ayuden a abrir más ventanas
decirles que no nos interesa la compasión, nos interesa la pasión, nos interesa el amor, nos interesa pues, el aprender. Nuestra idea es trabajar en el arte relacional, o sea, vivir experiencias a partir de trabajar con cosas artísticas y decirles que tengan cuidado, que esto es muy contagioso, que se gana con todo esto, pues estar muy satisfecho, a dormir muy contento y levantarse muy bien a la mañana, ¿no? Sabiendo que estamos compartiendo con todos este planeta, este mundo, ¿no? Así que bienvenidos, esperemos que les guste. Para acabar mi intervención, cuando Gusti me pidió que presentara el proyecto, le dije que yo solo podía presentar la mitad. Él pensó que era por falta de tiempo, y no, es porque la otra mitad son ustedes. O sea, aquí hay un pequeño grupo trabajando con mucha voluntad y corazón, pero somos conscientes de que Wind Down la Ventana tiene que tener una estructura que nos permita trascender. Es todo. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta este momento esto ha sido no solo conmovedor, sino útil y a su manera perfecto, para usar una palabra que ha salido mucho en esta conversación. Hemos escuchado desde muchos ángulos cosas importantísimas. No sé cómo anden por acá en la sala, pero parece que ha sido un momento bueno, un momento importante, y a lo mejor nos quedan un par de minutos para o charlar un poco entre la mesa ausente, o a lo mejor alguien de acá del público tiene ganas de decir algo, de preguntar algo, de sumarse a esta conversación. Tenemos un par de minutitos. ¿Alguien tiene ganas? Bueno, se me olvidó decir algo, porque ni vi mis apuntes, ¿no? Pero me parece que es muy importante algo que dibujó Gusti al final, una especie de robot, ¿no? Que combate el miedo, ¿no? Que, a ver, sí, búscalo porque está padre enseñarlo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que combatir. Creo que el amor y el miedo son sentimientos pues opuestos, ¿no? Dice, papá venció al miedo como un robot tirando rayos, ¿no? Y aquí dice, toma miedo, ¿no? Toma miedo. Y yo creo que eso es lo que nos pasa. Yo creo que la discapacidad la vivimos tan de cerca todos sin saberlo, que le tenemos tanto miedo porque la vemos en nosotros mismos, que la tratamos de ahuyentar. Y la única manera de combatir el miedo es pues con amor. Hola. Sí, en mi caso, a mí, y creo que en el caso de muchos, el dibujo les da mucho miedo. El dibujo todos dibujamos cuando nacemos. Es casi nuestra primera escritura. De hecho, llegamos a hacer estudiar, a aprender a hacer letras. Súper complejo y sin embargo lo hacemos. Si ahora yo les pregunto a todos que me escriban su dirección en un papel y pásenlo, nadie diría. Pero si les digo que hagan un dibujo, sería la catástrofe. Empezarían, yo no sé qué. ¿Por qué tenemos miedo a algo que sabemos, no? Es algo que lo anulamos, ¿no? El dibujo, creemos que, no sé, eso es algo que yo me voy dando mucho cuenta, ¿no? Y entonces nosotros que somos dibujantes, yo siento que de alguna manera conectamos con el niño todo el tiempo. El niño es un gran maestro en todos sus aspectos. Y muchas veces es al revés, o sea, en esas charlas que están los grandes hablando y el niño hace ruido, cállate, le dicen al niño, tendría que ser al revés. Cállense los grandes y escuchen a los niños. Los niños tienen la capacidad de pelearse a muerte y a los 2 minutos ser súper amigos, cosa que nosotros no podemos. O sea, empecemos a ver las cosas. Y yo en un punto creo que ese niño a mí me ayudó mucho, ¿no? Una vez un amigo que trabajaba en el estudio conmigo me decía, tú estás haciendo al revés, Gusti. O sea,
el niño lo tenés en la vida y cuando te pones a dibujar pones al adulto. Entonces, y tenía razón, es así como esa cosa, ¿no? Del profesionalismo. Y en realidad yo tengo que poner al niño y dibujarme, por eso lo admiro mucho a Alejandro, porque veo como un niño que se divierte, que no le preocupa si el dibujo es así o así, simplemente se exprime, ¿no? Y yo ahora, por ejemplo, empecé a trabajar en un estudio de diseño con chicos con síndrome de Down, con autismo, que se llama La Casa de Carlota. Y es una cosa que a mí me alucina, es que ellos no hacen bocetos, por ejemplo, para dibujar. O sea, y trabajamos con estudiantes de diseño que están haciendo esas prácticas 2 o 3 meses. Entonces trabajamos juntos. Y cuando tenemos que dibujar, ellos nunca tienen... Ellos, digo, los chicos con teoría, alguna discapacidad, no tienen ningún problema. Dibujan, a veces no dibujan lo que queremos que dibujen, pero no tienen ningún problema, nunca escucho que está mal, o sea, hay un montón de cosas que yo veo que son unas capacidades que a mí me llaman mucho la atención, porque yo tuve mucho problema con el dibujo, con resolver el tema del dibujo, ¿no? De poder en una hoja en blanco, y eso ahora me está sirviendo mucho, ¿no? De hecho, el último libro que hice me pidieron, oye, que nos envías bocetos, y dije, no hago bocetos. Entonces, en definitiva es miedo, ¿no? O sea, es un proceso de aquí. Sí, a veces cuando te preguntan qué libro te gusta más de los que hiciste, yo ya no digo por el resultado, de hecho el resultado es lo que menos me interesa, en el sentido, y me interesa el proceso, que es un poco la vida, ¿no? La gente muchas veces viaja y se pierde el viaje porque está pensando en a dónde va a llegar, pero cuando llega ya quiere ir a otro lado, al final no disfruta del viaje, ¿no? Nuestra vida es un viaje, ¿no? Y hay que disfrutarla cada día y bueno, como todo, hay días que hay tormenta, hay días que sale el sol. Yo estoy muy contento de haber pasado una tormenta. Lo digo de verdad, o sea, ¿habéis visto cuando llueve que la gente empieza a caminar o más deprisa, como si se mojarían menos? Y se ponen así, ¿no? Con los hombres así, como también las cosas que hacemos, es agua, ¿no? Agua del cielo. Pues yo ya no lo hago más eso, y mis hijos tampoco. Cuando llueve no nos ponemos así. De hecho, nos mojamos. Y, no sé, se aprende tanto de... Si tú tratas a alguien de una manera especial, esa persona es especial. Y yo no quiero que mi hijo sea una persona especial. Yo quiero que sea una persona como todo el mundo. Es duro a veces. Una de las cosas que más me gusta del Malco, fíjate cómo se derivó de tu charla, ¿no? Es que él, claro, él sale a correr con todos los otros chicos, pero se pega unos tortazos enormes porque pues, no tiene la habilidad para correr y se cae mucho. Salvo que se rompa realmente algo, que diga, bueno, tenemos que salir al hospital. Normalmente si se cae y se lastima dentro de los cánones de lo que no se le abrió la cabeza, pues yo lo dejo, no lo voy a pachuchar, así decirle, venga, va. Y entonces él aprendió yo veo muchos niños cuando se caen, primero se ponen a llorar a ver cuándo aparece mamá y papá para recogerlos, ¿no? Y yo alguna vez el Malco se ha caído y vino otro papá, digo, no, déjalo, parezco como un ogro, ¿no? Pero no, déjalo que ya está bien, venga, vamos, Malco, arriba. Y me miran así como diciendo, qué papá más duro. Pues sí, qué papá más duro. Porque, sobre todo con los chicos con síndrome de Down, ellos son muy listos y muchas veces se aprovechan de que tienen síndrome de Down para que la gente como que los ayude a hacer. Y yo creo que mi idea es que los hijos no nos pertenecen a nosotros. Los hijos nacen y vienen a la tierra a hacer algo también su camino, ¿no? Nosotros simplemente nos tocó el ir delante de ellos y darles las herramientas para que se puedan defender lo mejor en la vida. Para mí es así. Una gran herramienta es mucho amor. Eso es una semilla que pones ahí y que crece, pero luego ser muy independiente. Y sí, que va al colegio, él va a un colegio público, que son estos colegios inclusivos, o sea, él va a un colegio. Y hay algunos niños que lo rechazan, le pegan. Y bueno,
pues cuando salgas a la calle, hijo, te va a pasar eso. Hay gente que quizás te va a pegar o te va a mirar así. Y hay otros que te quieren. En el libro sale una niña que se llama Rayen, que es como... Por eso digo que está todo escrito. Tenía que estar esa Rayen en esa clase de Malco. Es la gran maestra. O sea, simplemente se trata de observar un poco más. Yo cuando estoy con los chicos en el estudio de casa de Carlota, hay un chico que se llama Kim, que tiene síndrome de Down. Es terrible. Tiene eso de que son angelitos, es mentira. Algunos son un angelito, el otro es terrible. Este tiene una mala leche que decimos ahí en España, así, que a veces te da ganas de decir, pero pará, tío, ¿a dónde vas? Y es muy amigo del chico que es autista. Y el chico que es autista lo trata de la manera que perfecta, es como el que amansa a la fiera, ¿no? Entonces yo aprendo mucho de la relación. Cuando él se pone muy loco, que a veces el otro dice, tranquilo, te comprendemos, y se frena. Yo ya lo hubiera estado, a ver, y el otro, tranquilo, qué maestro. O sea, simplemente se trata de estar atentos y podemos aprender todo el tiempo. Nos pueden enseñar mucho. Y la verdad que también el otro día Malco dijo el nombre de la profesora, Noemí. Hicimos una fiesta en casa. Pudo decir Noemí. Entonces dijimos, a ver, ¿quién que quiere comer pizza que diga Noemí, no? ¿Quién dice yo? Entonces yo decía Noemí, el otro Noemí. Y él, venga Malco, y dijo Noemí, bueno, se comió toda la pizza, ¿no? Pero empezás a festejar esas cosas, ¿no? La escalera. ¿Cómo nunca le das atención a una escalera? En mi casa la escalera esa, que a mí me daba mucho miedo porque si se cae se mata. De hecho, se cayó alguna vez. Es una escalera muy empinada. Resultó ser una gran ayuda para su psicomotricidad. Y bueno, y la verdad que sí, yo podría preguntar muchísimas cosas ahora a gente, pero les pregunto. Cuando me encuentro con alguien que sabe mucho, le pregunto, oye, no sé, le pregunto. Y no tengo vergüenza en preguntar. Pero después es el día a día, las familias o lo que sean, cuando digo familias, el grupo que está alrededor o que forman parte, todos somos Malcos, todos somos Alan, todos somos Ana. No es una persona independiente. En la medida, todos crecemos, todos nos ayudamos, todos cometemos muchos errores y está bueno cometer errores. Todos hacemos cosas que quizás nos avergonzamos, no sé, pero está bueno. Nos tenemos que dar esa oportunidad, ¿no? Yo aquí había apuntado una frase muy linda que me quedó aquí guardada, que no todos somos capaces de ser astronautas o tocar el piano, pero todos podemos intentarlo, ¿no? Yo también quiero decir algo. ¿Sí tenemos tiempo? Sí. Es que vean, para que vean, les voy a leer una parte del libro que vean qué divertida y qué increíble. Es Messi Malco. El otro día en el parque, el Malco cogió la pelota de un niño y nos pusimos a jugar. De vez en cuando yo le tiraba la pelota al niño para que no sienta que le habíamos quitado la pelota. Al otro niño. El papá del niño le decía a su hijo, tírale la pelota a la niña. Una vez, 2, 3 veces. A la cuarta vez le dije, es un niño. El papá volvió a decir, tírale a la niña la pelota. Y yo más serio le dije, que es un niño. Ah, lo siento, dijo el señor. Como lleva el pelo largo, pensé que era una niña. Le respondí, yo también llevo el pelo largo. Bueno, pues muchísimas gracias por este tiempo que hemos compartido, por esta charla. Vamos a ir cerrando este encuentro de esta tarde. Agradecemos mucho a todos los invitados, a toda la gente que está por aquí, a toda la gente que nos está viendo en casa, en sus trabajos o en cualquier rincón del mundo. Todos están invitados, si no lo son ya, a hacerse socios de la biblioteca. Recuerden que
lo más valioso que uno puede tener en la cartera suele ser la credencial de la biblioteca. En este caso, la credencial es gratuita, los requisitos son mínimos y estamos todos invitados a pertenecer de una manera más activa a estos espacios. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias por su presencia. Un momento. También les damos la buena noticia de que este libro, Malco y Papá, está disponible ya para el préstamo a domicilio gratuito en la Biblioteca Vasconcelos, si tienen credencial, por supuesto.